Bueno, hoy comenzamos con el tema de tratamiento previo, continuamos con el tema de tratamiento de aguas residuales y el tratamiento previo, su principal misión es separar las materias y todos los cuerpos gruesos. Recuerden la imagen del video anterior, estas maderas, plásticos, ramas, telas, pedazos de papel, etcétera, grandes. Y todo aquello que son arenosos y que se arrastran junto con las aguas. En caso de que yo no apartara este tipo de sólidos, dañarían mecánicamente todos los equipos de las siguientes fases de tratamiento y además se sedimentan en canales, tuberías y conductos, obstruyéndolos. Ese es uno de los principales causantes de por qué hay inundaciones en época de lluvia. Los sólidos gruesos son los que tapan todas las tuberías y todos los canales. Por eso se eleva el nivel del agua, porque no hay como pase el agua porque están tapados. Bueno, para el pretratamiento los más frecuentes son utilizar cribas o rejas y tamices, el dilacerado, el desarenado, el desengrasado y la homogeneización. El cribado se utiliza en un pozo de gruesos. Ahorita les enseño lo que es un pozo de gruesos. La principal función de la criba es retener los sólidos de mayor tamaño, ¿sí? Cartones, botellos, etc. Este es un pozo de gruesos. Como pueden observar aquí, este es un tanque grande. En este tanque se recolectan todas las aguas. Y entonces aquí los gruesos se precipitan en la parte de abajo, el agua clara sale. ¿Okay? Esta cosita que ven aquí es un dilacerador, que es otro fenómeno, que es otro instrumento que se utiliza para eliminar gruesos y ahorita se los explico más adelante. Estos son los pozos de grueso. Lo que vamos a encontrar aquí son cribas o rejillas o rejas. Y mientras más grandes sean los sólidos presentes en el agua, más amplitud va a haber entre reja y reja. Observen. Entonces, estas rejillas, nuestro primer sistema de tratamiento en una ciudad son las alcantarillas, que literalmente es una rejilla y lo que pretendo es eliminar de ahí los sólidos más grandes. Entonces, con estas rejillas detengo en la parte frontal los sólidos. Desde el pozo de gruesos, considerando que en esta imagen podemos encontrar el pozo de gruesos como esta parte, es una fosa simplemente, entre el agua residual por aquí, aquí están el agua con los sólidos gruesos y con este tornillo sin fin los sólidos se van a ir hacia la superficie, los arrastra el tornillo sin fin, va a caer aquí los sólidos y por la parte de abajo va a caer solamente el agua con sólidos menores hacia un sistema de cribado, que es un sistema posterior para eliminación de sólidos. ¿Qué es el cribado? Lo vamos a utilizar rejas y tamices igual que los anteriores, pero como son sólidos más finos, los tamices también van a ser más finos. Y observen ahora la diferencia de los tamices o de las rejillas que se utilizan en esta segunda etapa. Ahora vean la separación entre ellas y tienen ya banditas en medio entre ellas, ¿ven? Aquí ya podemos encontrar unas cribas, unos tamices tan finos que ya este tipo de materia, que ya no es tan grande, ya no pasa al siguiente tratamiento. Esto, como pueden ver, son un sistema de rejas que pueden ir solas o pueden ir una tras de otra para eliminar los sólidos más eficientemente, o pueden tener las rejas en sentido horizontal. Pueden estar horizontal, perpendiculares o diagonales. Va a depender mucho del diseño de mi planta de tratamiento de aguas. Las rejas más simples son de limpieza manual, entonces tienen aproximadamente una distancia entre barras de 5 centímetros y ahí necesitamos una persona que se la pase limpiando. Pero hay otras que son de limpieza hidráulica, que con la misma fuerza del agua se van limpiando. Este es un ejemplo de limpieza hidráulica o limpieza mecánica. Aquí lo que tenemos esta es la reja, aquí se ve nada más el corte transversal. Aquí tenemos la entrada de agua, pasa por la reja. Como ven, hay un desnivel aquí entre el agua de entrada y el agua de salida, porque aquí se va tapando esta parte con sólidos, aquí van a quedarse los sólidos, y entonces tengo todo este sistema, que es un sistema de rasta, que si se fijan tienen estas pequeñas navajillas o rastrillos en esta superficie. Este es un tornillo sin fin, es una banda sin fin, va girando y conforme la rasta sube de aquí para acá,
va sacando los sólidos y los va colocando en un contenedor externo. Esos son mecanismos mecánicos o sistemas mecánicos de arrastre de sólidos. Y las de limpieza automática, pues este es otro sistema, pero este es un sistema hidráulico que simplemente utiliza la velocidad y el flujo del agua para limpiar los sólidos o eliminar los sólidos. Los sólidos van de manera directa hacia una salida en diagonal, y el agua pasa por las rejillas y sale por otra vertiente. Entonces los sólidos ya se separan. También entonces, después de que tenemos rejas y rejillas, que estamos limpiando partículas de 5 centímetros y menores, ahora vámonos, 5 centímetros y mayores, ahora nos vamos con los tamices. El tamiz es toda una reja todavía más fina y lo que me va a eliminar son partículas entre 0.5 y 1.5 milímetros. Vamos a tener tamices estáticos y tamices rotativos. Y aquí podemos encontrar en esta imagen lo que serían como unas telas de mosquitero, una cosa así, de que son tan pequeño la perforación, que entonces los sólidos que pueden pasar por ahí son cada vez menores. Después tenemos otra técnica que no es muy común, es la dilaceración. Espero que algunos de ustedes recuerden o hayan viajado a Estados Unidos o a otros países, porque en México no es muy común. Cuando estamos en las cocinas de Estados Unidos y yo puedo echar los residuos de comida al lavabo, y entonces enciende un motorcito que es una como licuadora y va destrozando los sólidos y haciéndolos pequeños, los está dilacerando. Entonces los sólidos grandes, en lugar de que caigan como un pedazo de zanahoria gigantesco, van a quedar como, digamos, filamentos o puré de manzana, ¿no? A eso se le llama dilaceración. Y normalmente se hace en Estados Unidos, por ejemplo, en la vivienda, de manera que cuando ya sale al torrente de agua del drenaje, ya sale molido. Sin embargo, es muy importante identificar aquí que esto aumenta la carga orgánica, entonces me va a aumentar la DBO, el análisis de DBO, y me va a generar más problemas de limpieza en su momento cuando llegue a una planta de tratamiento, porque va a tener un exceso de carga orgánica, porque lo estoy arrastrando desde el principio. Entonces es un aparato que tritura, es como una licuadora, pero muchos países ya están dejando de usarlo porque entonces me genera mucho más sólidos, mucho menores, que además se contaminan con sólidos alimenticios, de papel, de plástico, de grasas, etcétera, y es mucho más difícil después este residuo hacerle un tratamiento final. Este es más o menos el dilacerador, aquí lo pueden ver en esta imagen. Aquí sería como una pequeña licuadora. Después tenemos otro proceso previo, que es el desarenado, que simplemente me permite quitar las arenas, que van también de 1.2 a 1.5 gramos. Las arenas son básicamente arenas, como las ven en la playa. Las arenas originan depósitos, pero la ventaja que tiene la arena es que es pesada, entonces es más densa que el agua y se sedimenta relativamente rápido. Entonces, cuando no trae ya basuras muy grandes, a veces en lugar de dilacerar, se prevé colocar un desarenador, que es como los que pueden ver en esta imagen. Estos desarenadores tienen un tiempo de retención hidráulica, lo cual significa que es el tiempo que tarda de pasar de la parte inicial del desarenador hasta la parte final, de unos 15-20 minutos, que es lo que tarda una arena de 2 milímetros en sedimentar. Entonces lo que hago es atraer el agua por aquí. Estos tienen una pendiente muy muy pequeña, de manera que la velocidad del flujo sea muy muy lenta, y cuando salga del desarenador el agua, ya las arenas se queden en el fondo y el agua limpia pase. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, son una serie de canales desarenadores de una planta municipal. Entonces el flujo viene un poquito más rápido, pero aquí como se ensancha, entonces la velocidad del flujo cada vez es menor y entonces le permitimos a las arenas sedimentar. Aquí podemos ver en esta imagen como en la parte de abajo se sedimentan las arenas y de ahí ya se extrae de la parte inferior del sistema. Otro proceso del pretratamiento es el desengrasado. Consiste en separar las grasas y los aceites del agua residual. Y esto pues son trampas de grasas que están incluso, se colocan también dentro en la parte de los drenajes. Entra el agua por aquí, como todos sabemos las grasas flotan,
y entonces la salida de agua, se fijan, esta salida está a un nivel más abajo que esta, tenemos toda esta diferencia de nivel, y entonces las aguas salen por aquí, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que las grasas flotan, se van a quedar en la superficie, después hay que limpiarlas manualmente, pero las aguas que pasan, observen que aquí en la parte de abajo también hay arenas, se sedimentan algunos sólidos, pero el agua que sigue al siguiente tratamiento es un agua ya sin grasas y con menos cantidad de sólidos. Esos son los sistemas de desengrasamiento. Y por último, en el pretratamiento tenemos la homogeneización. Esta se utiliza cuando tenemos carga, por ejemplo, que llegue con alta temperatura y yo no puedo meterla a mi planta de tratamiento porque va a matar a mis microorganismos, ¿no? O también puedo utilizarlo cuando tengo una descarga muy ácida, que también puede matar a mis microorganismos, o muy básica. Y yo tengo que homogeneizar las condiciones tanto de temperatura como acidez y alcalinidad de mis aguas residuales antes de que entren a la planta de tratamiento. Entonces, para evitar esos golpes químicos y que no entren a matar a los microorganismos que están viviendo en mi planta de tratamiento, busco solventar este problema con un homogeneizador. Aquí podemos ver un homogeneizador, que es un tanque previo al ingreso del agua. Ya pasó por cribas y todo eso, ya pasó por los desarenadores, pero antes de que entre al proceso biológico con microorganismos, homogenizo el pH, la cantidad de sales, la temperatura, etcétera, y simplemente es un tanque con un agitador, donde yo le puedo ahí inyectar químicos para neutralizar la solución, o permitirle simplemente que baje la temperatura antes de pasar al siguiente proceso. Vamos a encontrar entonces sistemas de homogeneización en serie y en paralelo, más o menos con esta estructura. Aquí, por ejemplo, neutralizamos el pH, aquí pasa por el tanque de homogeneización y después pasa a estas que son ya tratamientos anaerobios con microorganismos. Este es el tanque visto por la parte de arriba. Como se ven, tiene un montón de bolitas aquí, todos son aireadores. La agitación aquí se está haciendo por burbujas. Entonces yo meto en la parte de abajo unas tuberías con un sistema que genera, que ingresa aire en pequeños tamaños, las burbujas, para enfriar y para homogenizar todo el sistema, y después lo paso al proceso de tratamiento secundario, que sería el biológico. Los puedo tener en serie, que es porque mi agua normalmente requiere el tanque de homogenizador, entonces quito las arenas y pasa directamente siempre al tanque de homogenización. Y ya de ahí se va entonces a mi proceso de tratamiento primario. También lo puedo tener en paralelo. ¿Cuándo se utiliza en paralelo? Cuando mis descargas normalmente son homogéneas y yo no necesito homogenizarlas, pero de repente hay un exceso de lluvias o un exceso de sequías o una descarga clandestina de una empresa, y entonces en lugar de mandar directamente las aguas residuales, detecto aquí la problemática de las aguas que no vienen homogéneas y lo trasvaso al tanque de homogenización, permito que se homogenice y después ya lo llevo a mi ciclo. Muchas instituciones o empresas tienen tanques de homogeneización al inicio, cuando sus descargas tienden a ser en algunas ocasiones heterogéneas. Básicamente, con esta información tan simple terminamos lo que serían los sistemas de tratamiento previo. Como resumen, estamos eliminando desde los sólidos gruesos, los más grandes, hasta sólidos finos. Estamos dejando partículas de menos de 0.5 milímetros más o menos de tamaño para que pase el tratamiento primario. Estamos eliminando las grasas, estamos eliminando las arenas y estamos homogeneizando los caudales en cuanto a pH y temperatura. Esto se le considera el tratamiento previo en una planta de aguas residuales.